no hay ningún propósito mío, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos Sánchez y a su esposa, nuestra hermana, porque realmente ellos están con nosotros hoy participando, ¿verdad? Y están conviviendo con nosotros y nos llena de alegría eso. Así que le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano ministro. Amada Iglesia del Señor, gracias y paz a vosotros. De veras es de mucha alegría, hermanos, estar acá en Olintepeque. Ya hacía algunos días que no nos veíamos y cada vez que tenemos la oportunidad de recordar de que no solo acá, hermanos, sino alrededor del mundo, la Iglesia de Dios en este día se congrega, es de mucha bendición. Yo quisiera suplicarles que antes de que abordemos este tema que me han solicitado en esta plática del día de hoy, hagamos una oración, que los que puedan se arrodillen conmigo y que de esa manera pues pongamos todo en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amoroso, lindo y eterno Padre Celestial, te damos las gracias porque en esta fresca y hermosa mañana nos das la libertad, nos das la dicha, la paz, la tranquilidad, Señor, para poder reunirnos. Desconocemos las aflicciones que tu pueblo vivió en el pasado. Se nos hace difícil comprender exactamente lo que las Sagradas Escrituras hablan acerca de ello. Porque no lo vivimos, Padre, no vivimos aquella persecución. Ahora tú nos prodigas, Señor, de esta paz, de esta libertad, y nosotros queriendo aprovecharla, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables con este tema tan importante que tus hijos han pedido, Señor, que analicemos en esta oportunidad. Sea todo de bendición para todos los que estamos debajo de este techo, empezando por el que te habla. Que todos y cada uno de nosotros afirmemos nuestra fe en ti, Señor. Cuando vemos que tu palabra se cumple, cuando vemos, bendito Señor, de que tú siempre eres fiel para con el hombre. Y sobre todo cuando vemos de que tú, Señor, pronto nos enviarás a tu Hijo Jesucristo por segunda vez, pero ya no nacido de una mujer, sino glorificado. Por eso, Señor, nos alegramos, nos motivamos y te suplicamos de que por el momento abras los ojos de nuestro entendimiento. Y si alguien está falto de sabiduría, que la demande a ti, para que de esa manera, bendito Señor, todos los que estamos acá crezcamos como un solo cuerpo, que nadie se quede pequeño, que nadie se quede enano, Señor, sino que todos crezcamos para honra y gloria de tu santo nombre. Pues en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, me imagino, hermanos, de que les han informado de que el tema para esta hermosa oportunidad hoy por la mañana es el retorno de Israel. Y para la parte de la tarde es el tercer templo. Así que desde ya invitados para que todos podamos nutrirnos de lo que la palabra del Señor enseña acerca de estos dos temas que sin duda alguna han despertado la inquietud de ustedes, puesto que así lo han requerido. Quisiera empezar, hermanos, con un principio básico, con el sentimiento de Dios, con lo que Dios tiene en su ser, con lo que Él se presenta, hermanos. Él no quiere para nosotros, ni menos para su pueblo de Israel, Él no quiere desgracia, hermanos. Él no quiere que estén en manos de hombres perversos como un tal Hitler o como muchos de los gobernantes de Europa que en su tiempo castigaron, sojuzgaron, destruyeron
al pueblo de Israel. Eso no lo quiere Dios. Y cuando ellos estaban empezando un castigo allá en Babilonia y otros en Siria, el Señor dijo en Jeremías capítulo 29, con el cual abrimos esta consideración de hoy por la mañana acerca de la dispersión de Israel. Él dice en Jeremías 29, por favor, hermanos. Jeremías 29, versículo número 11, que leo en la versión Dios habla hoy 2002, así que tal vez no va a cuadrar mucho con la suya, pero bueno, muy similares. Repito, Jeremías 29, 11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Ese era el sentir del Señor. Bienestar, esperanza, aliento, paz, dicha, gozo. Eso es lo que Él pretende para nosotros, y en aquella oportunidad se lo dice a su pueblo de Israel que estaba siendo atribulado. Y les decía que quiero empezar con eso porque ese es el sentir de Dios. Si queremos conocer, hermanos, acerca de Dios, esto es parte de Él. Él así es. Aun cuando nosotros nos pudiésemos alejar en algún momento, aun cuando pudiéramos ignorarlo, aun cuando a nosotros nos cuesta abrir las Sagradas Escrituras en nuestro hogar, Él lo que anhela es nuestro bienestar. Él lo que busca es el bien para nosotros. Y así se lo dijo a su pueblo en ese momento, el pueblo de Israel, de que Él lo que quería era que ellos vivieran en paz. Él ponía delante del pueblo entonces el bien y el mal. Ellos escogían. Nadie estaba obligado a tomar el sendero angosto, no. Ellos tenían que elegir. Así como usted y como yo. Elegimos estar aquí o elegimos estar en una plaza del mercado vendiendo y haciendo mucha plata. Usted y yo elegimos. Levítico capítulo 26. Levítico, por favor, capítulo 26. Dice de la siguiente manera. Levítico 26, 3 al 12. Dice así: si tuvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Por ahí va nuestro tema, ¿no? El tema del día de hoy. Era parte de las bendiciones que ellos se iban a quedar allí enraizados en la tierra prometida. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a filo de espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, vuelve a afirmar el Señor. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, otra vez. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros. Lo mismo, solo que con otras palabras. Y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Mi pueblo. El bien.
Algo así como en las películas, ¿verdad? No sé si usted ha visto las películas o las novelas. No ven novelas, ¿verdad, hermanas? Aparece la buena, que solo la aureola falta que le aparezca ahí en la novela, ¿verdad? Está la buena, pero por otro lado está la mala, ¿verdad? Y qué mala se ve, solo de verla dicen, ella es la mala. Pues Dios estaba poniendo ahí el bien y el mal. Si ellos actuaban bien, se quedaban allí en esa tierra prometida y todos sus enemigos iban a caer a filo de espada y Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Pero ¿qué pasaría si no tomaban esa decisión? Verso 14. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Porque mi rostro será contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyes, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os volverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, y destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Verso 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Vale la pena mencionar aquí, hermanos, por qué razón el Señor en toda esta lectura que hemos hecho, una y otra vez menciona el hecho de que el pueblo recibía un castigo y no se convertía, recibía otro y no se convertía, uno más y no se convertía. Ellos seguían adorando a sus ídolos, ellos seguían tras las vanidades. Y entonces el Señor una y otra vez les castiga para preverles, para recordarles, pero ellos no entran en razón. Al final les dice: entonces lo que voy a hacer es que los voy a esparcir. Y efectivamente esto sucedió. El Señor los sacó de aquella tierra que les había dado, los esparció por todo el mundo. Aún aquí en Guatemala hay judíos, Argentina, Perú, Estados
Estados Unidos, no digamos. En todos lados tuvieron que ser esparcidos por la dureza de su corazón, aun cuando Dios una y otra vez les hablaba, como usted acaba de leer. Israel, el lado del norte, recuerde usted de que el territorio se partió en dos reinos después de Salomón, el lado del norte y el lado del sur. Pues el lado del norte parcialmente sufrió una expansión allá en Siria, por ahí por el 722 antes de Cristo. El caso de Judá fue después. Por ahí por el lado del sur fueron llevados a Babilonia más o menos por el 606. Era una expansión parcial, una diáspora parcial. Se dice que los del norte nunca regresaron, mientras que los del sur sí lo hicieron. Cuando llegó el decreto de Ciro, sin duda alguna usted lo recuerda como estudiante de la Biblia, llegó el momento en que ellos pudieron retornar en buena parte a su país. Algunos no lo quisieron hacer, se quedaron en Babilonia porque tenían sus negocios, habían hecho riqueza en Babilonia. Y cuando llegó la destrucción de Babilonia, ellos también fueron destruidos. Pero muchos sí regresaron. Ezequiel capítulo 36, yendo al fondo de nuestro tema en esta hermosa mañana. Ezequiel 36, versículo 17. Dice así: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino para mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Verso 19, subrayalo ahora. Y les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras, dice acá, les juzgué. Versículo 30. Saltemos al verso 30, por favor. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Los iba a llamar, los iba a traer nuevamente a Israel. Y aquellas ciudades que quedaron destruidas en su momento iban a ser nuevamente habitadas. Una profecía que, como ya les decía, hermanos, se cumplió parcialmente después de Babilonia, cuando fueron esparcidos por allí cerquita en el Medio Oriente. Pero hubo después otra dispersión terrible, hermanos, en donde también fue menester llamarles. Ezequiel 37. Vamos a leer algunos versos más acá para terminar de comprender este episodio. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú
tú lo sabes. Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, dice, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Imagínese usted entonces, detengámonos un ratito. Ahí está el profeta, hermanos, viendo una cantidad terrible de huesos, todos secos. Y entonces viene el Señor y le dice, bueno, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Pues profetiza de que van a vivir, que les entrarán tendones, que entrará carne. Y el profeta obediente, ¿verdad? Empieza a profetizar ahí. ¿Qué hubiera hecho usted en la situación del profeta? ¿Qué hubiera dicho usted? Señor, pero si están bien secos ya estos huesos. Estos no van a tomar carne. Pero el profeta obediente, hermanos, hace lo que el Señor le dice. Y entonces dice el verso 7, profeticé pues como fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada hueso, hermanos, con su hueso. Falangina, falangete, no recuerdo yo más el otro. Todos se juntaron, cabalitos. Empezaron a cazar uno con otro los huesos. El fémur, la tibia, el peroné se empezaron a unir, hermanos. Increíble, increíble lo que estaba sucediendo allí. Y miré, y he aquí tendones, dice el verso 8. Tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza de espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahí estaban todos aquellos huesos, que ya no solo eran huesos, eran carne, eran piel. Pero no solo eso, tenían vida, hermanos. Dios les había dado vida otra vez, los había hecho surgir de la nada. Yo no sé si usted andando por la calle, a mí me ha pasado varias veces. Se encuentra uno a veces huesos de pollo, huesos de res. Y no sé qué más huesos se encuentra uno en la calle. No sé si usted ha encontrado huesos en la calle. Y uno mira el hueso y dice, bueno, un hueso, ¿verdad? Y hasta lo patea tal vez. ¿Sirve para algún hueso, hermanos? Tal vez solo como arma, ¿verdad? No sé. Para defenderse por ahí si alguien lo quiere atacar a uno, tal vez. Aquí los huesos habían entrado hueso con su hueso en su posición perfecta, hermanos, como son los planes de Dios, y se estaban uniendo y se estaban juntando, y llega la carne, llegan los tendones, y además llega la vida. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y oiga bien, porque esta es una profecía que hoy se está cumpliendo, como vamos a ver más adelante. Así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Es una profecía, hermanos, que está en curso, que hoy con sus ojos usted la puede ver. Es una profecía, hermanos, que se escribió hace muchos años, pero que el Señor está trayendo, hermanos, a memoria. ¿Quién más profetizó sobre esto? Lucas capítulo 21. ¿Cómo no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Él también recordó este asunto. Él lo confirmó, Él lo amplió. Y para nosotros, hermanos, es realmente un privilegio poder ver cómo esta profecía, según Lucas 21, 20 al 24, se está cumpliendo. Lucas 21, 20 al 24. Cuando miréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a Jerusalén, no entren a ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Algo así como lo que está pasando en esta lámina. Los romanos, hermanos, entraron a Jerusalén en el año 70 y provocaron la más grande expansión del pueblo de Israel que se conoce hasta la fecha. Allá en Babilonia, como les decía, era parcial, fue local, por así decirlo. Ellos de hecho regresaron fácilmente. Pero acá, hermanos, con Tito y sus legiones, Israel fue quemada, el templo fue destruido, la tierra fue hollada, hermanos, fue pisoteado, el servicio de los sacrificios que había en aquella época, hermanos, todo eso fue acabado. Esto es lo que Jesús mencionaba ahí, que cuando ya vieran la ciudad rodeada por los romanos, que huyeran de esa ciudad. Aquellos que le pusieron atención a lo que Jesús dijo en su momento, cuando vieron esto y le creyeron, salieron de ahí. Los que no, ahí murieron con la espada de los romanos, porque muchos murieron y otros fueron llevados a todas las naciones. Así han estado esparcidos. Estados Unidos, Rusia, ya lo mencionaba, Guatemala, El Salvador, en muchos lados hay judíos. Esto lo provocó. No digamos Europa. En Europa ha habido grandes cantidades de judíos y por eso su odio contra ellos, sobre todo en Alemania. Pero esto iba a acabar, hermanos. Tenía que concluir. Ellos iban a ser reunidos, como ya leímos allá en Ezequiel. Y esto fue gracias al trabajo de este personaje. El señor se llama Teodoro Herzl. El 2 de mayo del 1860 nació en Pest del Imperio Austrohúngaro Teodoro Herzl, un idealista y visionario que en agosto de 1987, oiga bien, 1987, antes del siglo que ya terminó, vislumbró el establecimiento de un Estado judío, pues convocó al primer congreso sionista en Basilea. Aquí en esta imagen puede usted apreciar a qué lugar, Basilea. Realmente el plan del señor Teodoro no era ahí, era en Múnich. Él pensaba ahí reunir a todos los judíos, a representantes de los judíos, para empezar a hablar acerca del problema que ellos tenían. Se dice que originalmente este señor no tenía intenciones de regresar a Israel realmente. Él lo que quería era un pedazo de tierra, sea donde fuese, para poder ahí fundar su nación.
y dejar de ser discriminados. Él, el Señor, del cual acabamos de ver una imagen hace unos minutos, él era una persona pudiente, de una familia acomodada, con plata, como son la mayoría de los judíos. Y entonces él estaba sufriendo la discriminación. Se había graduado de abogado, pero no había ejercido y se metió a lo que es el trabajo periodístico. Y estando en eso fue enviado a París, cuenta la historia, y en París observó que un jefe de las fuerzas francesas fue degradado, acusado de traición y hecho preso, hermanos, por el simple hecho de ser judío. Dice que esto lo marcó, él lo puso en su diario. Y él dijo que había que hacer algo para que los judíos tuviesen una nación, sea donde fuese, y que ahí pudieran ellos vivir sin el odio de todos los europeos, franceses, de los orientales, no digamos, lo que ahora es Irak, Irán y todos ellos, que los odian a muerte. Fue esto entonces lo que a él lo puso a pensar y dijo, bueno, convoquemos al primer congreso judío. Y empezó a dar invitaciones y la gente dijo sí. Cuando él va a Múnich para pedir autorización, le dicen, aquí no lo puede hacer, señor. Y entonces se va a Suiza, un país conocido por ser muy neutral, por ser muy libre dentro de la Europa. Y ahí en Basilea es donde logra él poder realizar este congreso. Aquí algunas imágenes, reunió 250 delegados más o menos de todas las colonias judías. Corría el año 1897. Hubieron en esa oportunidad, hermanos, importantes logros para la comunidad judía. Algunos de ellos es que durante las deliberaciones del Congreso, del primer Congreso sionista en 1897, se aprobó la creación del movimiento sionista y el programa que habría de regirlo, denominado el Programa de Basilea, en el cual se establecía la necesidad de fundar un Estado judío, que por presión de los congresistas, no porque Herzl pensara así, sino por la presión de todos, debía estar ubicado en Eretz Israel, o sea, en la tierra de Israel, o sea, la patria ancestral del pueblo judío. Y se eligió a Herzl como presidente de la organización recién creada. Miren, era un problema eso de crear el pueblo judío en Israel, en la tierra prometida. Para ellos era un problema grave, porque para empezar estaba bajo el mandato inglés. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, hermanos, vienen franceses e ingleses y se reparten el botín a aquellos pueblos que les iban a tributar. A los ingleses que tomaron parte de ese imperio otomano, les tocó Palestina. Y entonces ellos eran los que gobernaban ahí. Sin embargo, ya había pasado varios siglos en que los musulmanes también ahí estaban. Entonces era bien conflictivo el poder pensar, hermanos, de que allí en Israel iban a poder fundar su propia nación. Era para ellos imposible. Pero para Dios, hermanos, todo es posible. Y aun cuando este señor, que era el promotor, el señor Teodoro Herzl, él pensaba que no iba a ser posible, que mejor buscar un pedacito de tierra en otro lugar y fundar ahí, juntar ahí a los judíos y olvidarse de alemanes, franceses y demás. Él se ve forzado porque toda la gente lo que quiere es ser en Israel, o sea, la tierra de Israel. Y al final el acuerdo fue buscar regresar a la tierra prometida. Además, pues lo nombran a él presidente y entonces él empieza a luchar por la causa judía. Adoptan el himno nacional, el Hatikvah. Por favor, hermano. No sé si el sonido, perdón, se me olvidó decirle al hermano, es culpa mía, no del hermano Noel. Yo le dije que esta no tenía sonido.
pero ahorita me acordé que sí tiene sonido. El Hatikvah, mientras nuestro hermano nos hace el favor de reconexionar ahí, el Hatikvah es el himno de ellos, que muchos de nosotros conocemos porque lo hemos adoptado. Pues ahí en Basilea, ahí en esa reunión, en 1897, con 204 delegados, más el señor Herzl que presidía, ellos adoptaron el Hatikvah como el himno nacional. También adoptaron la bandera que ahora conocemos y que estaba ahí en la imagen hace un ratito, que es esta. También aprovecharon la estrella de David y utilizaron entonces esa oportunidad para poder establecer ciertas ese es el otro, hermano, otro canal. Ahí está. ¿Regresamos? ¿Podemos regresar? Ellos en esa oportunidad, 1897, hermanos, adoptaron entonces bandera, tomaron la estrella de David, que tampoco es de la época de David, y empezaron a tomar mientras en lo profundo del corazón palpite el alma judía, y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo avise a Sion. No se habrá perdido nuestra esperanza. La esperanza de 2000 años. De ser un pueblo libre en nuestra tierra. La tierra de Sion y de Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, voy a repetir, la tierra de Sion y de Jerusalén. Pues ellos allá en Basilea adoptaron este canto, que usted ya lo reconoció. Esa es la letra original, es parte de lo que ellos hicieron. Adoptaron la bandera y también adoptaron la estrella de David. Además de eso, se organizó la compra de tierras y se formaron los kibbutz, o sea, una de las principales ideas del socialismo, del sionismo socialista, que es las ayudas. Se comenzaron las relaciones diplomáticas con el Imperio Otomano para el traslado de los judíos alemanes hacia Palestina, lo cual dice no dieron fruto, y más tarde en el Reino Unido fueron posibles después de la Primera Guerra Mundial, aunque fueron interpretadas de forma conspiratoria, ya que Alemania poseía deudas de guerra con el Reino Unido. Bueno, empezaron relaciones diplomáticas, podríamos resumirlo, para crear esta tierra de Israel. Llegó todo al final, hermanos, ya años después, muchos años después, 50 años después, a las Naciones Unidas. Esa es una imagen de la época. Estamos hablando de 1947. En 1947, hermanos, pues el asunto ya era insostenible. Los judíos estaban presionando mucho. Cada año ellos insistían, tenían sus congresos, se reunían y empezaban a comprar tierras en Israel, y con ello pues forzaban a que las Naciones Unidas se proclamase a favor de ellos, estableciendo de que ahí podía haber una nación judía, que hasta ese momento no existía, no estaba declarada. Dice así: la Organización de las Naciones Unidas, para resolver este problema, nombró un comité especial para Palestina con la misión de resolver la disputa entre judíos y árabes, porque por un lado estaban los judíos presionando y por otro lado estaban también los árabes diciendo que no venga, que no venga.
Sin embargo, a pesar de eso, muchos judíos regresaban. Esta comisión, dice acá, fue compuesta por representantes de 11 países. Para garantizar la neutralidad de este comité se decidió que ninguna de las grandes potencias estuviera representada. Ni Estados Unidos ni Rusia estaban en este comité. Después de varios meses de auditorías y encuestas sobre la situación palestina, esta comisión emitió un informe oficial el 31 de agosto de 1947. La mayoría de los países de la comisión, que son Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, recomendó la creación de 2 estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. Australia, que era parte de esa comisión, se abstuvo, y el resto de los países de la comisión, o sea, India, Irán y Yugoslavia, apoyó la creación de un único estado que incluyera ambos pueblos. El 29 de noviembre de 1947, la imagen que usted ve, la Asamblea Plenaria de la ONU votó el plan de partición recomendado por la Comisión, siendo el resultado final 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. A la vez hizo ajustes en los límites propuestos entre los 2 estados. La partición tendría efecto a partir de la retirada de los británicos. Como les decía, los británicos estaban gobernando ahí, pero ellos se tenían que retirar un día antes. La resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el plan, lo cual tuvo consecuencias a la larga, ya que no fue posible aplicarla. Los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron entre quienes votaron a favor de la resolución. Los países que votaron a favor de la resolución 181, que se llama la resolución que da vida al pueblo de Israel allá en la tierra de Israel, fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, Venezuela, Uruguay y Venezuela. Ellos eran los que estaban a favor. Y Guatemala, además de eso, había sido parte de la comisión que había recomendado la creación de los 2 estados. Los 13 países que votaron en contra de la resolución 181 fueron Afganistán, casi todos son árabes, Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Mientras que los países que se abstuvieron fueron Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido, Yugoslavia. Tailandia dice que estuvo ausente en esa reunión. Y por ello, pues al año siguiente se declara formalmente la independencia de Israel. Esta es una imagen de ese día, ese momento, cuando el señor Ben Gurión está leyendo ahí la declaración de independencia. Creo que no dejo ver aquí a las hermanas. Arriba, en el salón, esto fue en el casino, en un salón. Déjenme recordar. Declaración de independencia, mejor le leo. La declaración de independencia, no, el casino fue el Congreso Sionista, hermanos, me estoy confundiendo ahí. La declaración de independencia de Israel se realizó el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv, ahí es donde está, en el Museo de Arte de Tel Aviv, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina, la añorada tierra de Israel de los judíos. La declaración se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina, que les acabo de mencionar, incluyendo a los países que votaron a favor y en contra. Y esta decidió 2 estados, uno árabe y otro judío, aceptado por la comunidad judía y rechazado obviamente por la comunidad árabe. La fecha programada por los británicos para la expiración de su mandato fue el día 15 a las 0 horas, pero coincidía con el Sabbat, de modo que las autoridades judías decidieron adelantar esta ceremonia oficial a las 4 de la tarde del día viernes a las 8 horas, antes de que los ingleses abandonaran por el puerto de Haifa el país. Así que un día antes ellos se reúnen, al día siguiente no lo podían hacer porque era el sábado, cuando los británicos se iban,
y ellos se quedaron ahí. Esta era el ambiente. Pusieron sus dos banderas que venían desde 1897, cuando ellos la adoptaron. Pusieron al señor Teodoro Herzl allá como caudillo, lo pusieron ahí como parte de la escenografía de aquel lugar, y el señor David Ben Gurión fue quien leyó el acta de independencia en aquella oportunidad, 14 de mayo de 1948. Este señor, Ariel Gurión, después fue nombrado primer ministro de Israel. Fue el primerito, aparte de que fue parte de los fundadores del pueblo de Israel. Él también pues fungió, David Ben Gurión fungió como primer ministro. Eso fue por ahí, por el 1948. Se hizo oficial luego ya la bandera. Recuerden, allá se adoptó, era una estrategia para darle fuerza al movimiento, pero ya aquí como nación en 1948 ellos formalmente toman como bandera nacional la que ustedes ven ahí, las dos franjas sobre el fondo blanco, que es igual a unas bandas que utilizan los judíos, igualita. Ellos de ahí la tomaron, adoptan el sello de Israel. Los emblemas en sí fueron la bandera, que fue adoptada el 28 de octubre de 1948, o sea, algunos meses después de declarar la independencia. O sea, 5 meses, dice acá, después del establecimiento del Estado. Está representada con la estrella de David, en color azul sobre fondo blanco. Ahí aparecía la estrella de David, entre dos franjas azules horizontales del mismo tamaño. La bandera fue diseñada por el movimiento sionista en 1891 y adoptada en el 97. El diseño básico recuerda el talit, o sea, el manto de oración judía, que es de color blanco con franjas azules. El hexagrama en el centro es el Maguen David, o sea, el escudo de David. Se convirtió en un símbolo judío desde finales de la Praga medieval, o sea, estamos hablando del siglo VII, por ahí. Ahí en la época medieval ya los judíos utilizaban la estrella. No viene de David, no viene desde la época de David, de la monarquía israelita, no viene de ahí, viene de la época medieval. Pues desde ahí entonces fue adoptada por el primer congreso sionista en 1897. Otro emblema que ellos adoptaron como nación fue su escudo. Ese es el escudo de Israel. ¿Qué bien de característico ustedes ahí en el escudo? El candelabro, ¿verdad? De los 7 brazos. Eso es parte del escudo también de Israel. Y fue un emblema más que ellos adoptaron después de su independencia. Aquí hay una imagen del mismo día, cuando ya fue izada la bandera allá en las Naciones Unidas. Fue un día de fiesta para los judíos. He aquí el acta de independencia, por así decirlo, ¿verdad? Que eso es el acta que se firmó. No se logra ver en la imagen, pero algunas firmas se ven. Ahí aparecen las firmas de los fundadores de la nación de Israel en 1948. Una imagen del diario de Palestina, en donde dice: Israel nace como un estado. Eso es porque los israelitas de hecho ya habían regresado. Desde que empieza el movimiento sionista, hermanos, en 1897, y de hecho un poco antes, los judíos preferían regresar a Israel a seguir sufriendo vejámenes en Europa, como el del coronel que les mencioné, que transformó la vida de este señor Teodoro Herzl. Y pues ya estaban ahí, pero no estaban reconocidos. Es hasta en 1948 cuando legalmente nacen las Naciones Unidas por la comisión en donde estaba Guatemala, vota, y Guatemala vota a favor de que se cree un Estado de Israel. Así que era un día de fiesta, aparece en los periódicos. La gente sale a las calles a celebrar con sus banderas, con sus hijos. Y eso es lo que se vivió en aquella oportunidad. Por supuesto, los árabes no se iban a quedar contentos. Los árabes no se iban a quedar contentos. De hecho, ellos estaban en contra de la resolución de la ONU. De hecho, votaron todos en contra.
Y cuando se van los británicos, en el mismo momento ellos caen, se unen siete pueblos árabes y toman las posiciones de los británicos del lado del pueblo palestino. Recuérdese que la resolución fue un estado judío, o sea, el territorio partido en un estado judío y un estado palestino. Pues se van los ingleses y los judíos pues toman su lado, como decía la resolución de la ONU, y los otros pues toman el lado de los británicos. 7 naciones árabes que pues, se confabulan, ya tenían todo planeado y solo se van los ingleses y ellos caen con sus barcos, lo llenan y empiezan a atacar a Israel. Fueron días de guerra civil, atacaron terriblemente, ¿verdad? Obviamente los judíos ya se lo imaginaban. De hecho, la declaración de independencia que acabamos de ver hace un ratito fue algo a escondidas. La ciudad de hecho estaba cercada por los árabes y tuvieron que hacerlo pues ahí en Tel Aviv, ni siquiera en Jerusalén, porque no era ni de ellos. Entonces tuvieron que hacerlo a escondiditas. Ahí en la imagen no se logra ver mucho por la luz, pero aquí usted puede apreciar, o es una historia, por así decirlo, de las diferentes épocas que ellos han vivido por las guerras que han sufrido. En el 48 ellos se afianzan, pero pues añitos después les vuelven a atacar en 1967. Ellos se veían encerrados, hermanos, se empezaron a cortarles el agua y no les querían dejar salida hacia el océano Índico, y entonces ellos tuvieron que tomar acciones, y como potencia que ya eran para 1967, no solo se conformaron con su territorio, con reconquistar lo que les había tocado a los palestinos, que es ahí donde dice Jericó y Hebrón, eso no era de ellos, pero en esa época lo conquistaron la franja de Gaza, un pedacito que está allá, pero además se adueñaron de la península del Sinaí, esa pertenecía a Egipto. Pero como Egipto estaba peleando con ellos, entonces entraron en guerra, la famosa guerra de los 6 días, y tomaron todo ese territorio. Gracias, hermano. Había traído el mío, pero lo dejé en el carro. Ellos entonces habían tomado, hermanos, legalmente todo este territorio, según el acuerdo de las Naciones Unidas, todo este. Pero en la guerra de los 6 días del 67, creo que muchos no habíamos nacido aquí para esa época, pues se junta Jordania, Egipto y los palestinos, hermanos, los sirios, para pelear contra ellos. Aquí en los altos del Golán, que está aquí arriba, que son unas montañas, nace el agua que llena el lago de Galilea y que ellos usaban para irrigar todo su territorio. Vienen ellos y empiezan a hacer diques para que el agua no les llegue. Aunado a eso, los egipcios mandan ejércitos para este punto, aquí, y entonces el único puerto que tenía de salida a Jerusalén, que era el puerto de Elat, no podía salir aquí al océano Índico. Le cerraron aquí, y junto con Jordania, Egipto cerró las puertas aquí. Se vieron forzados a hacer un plan de ataque. O sea, porque ese era un ataque realmente, ¿verdad? Y entonces los israelitas hicieron un plan de ataque. Vinieron, atacaron primeramente a Egipto y tomaron toda la península del Sinaí, que hasta el día de hoy pertenece a Egipto porque se los devolvieron. Pero ellos, con el poder bélico que tienen, los derrotaron y tomaron todo esto para garantizarse la salida a este mar. Aparte de que Elat es una ciudad preciosa, como Cancún, como esta otra famosa de México, aquí, Acapulco, ciudades donde llegan turistas, donde hay edificios preciosos como hoteles y donde se mueve mucha plata. Entonces a ellos realmente les interesaba este punto, aparte de la salida de sus productos al mar, India y la China. Entonces aquí, en este espacio, no tenían problema para salir al mar Mediterráneo,
pero sí tenían problema con Siria porque les estaban cerrando su suministro de agua con que irrigaban su país. Ellos vienen, atacan a Egipto y le toman todo esto, miren, se los quitaron de las manos. Atacaron luego a Jordania y le quitaron todo esto de acá. Y por último dejaron a Siria, porque el atacar los altos del Golán, que eran montañas, era algo complicado. Pero todo lo hacen ellos en 6 días. ¿A que no saben por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y eso se logró ver porque inclusive los egipcios, hermanos, a la usanza de las historias antiguas, yo se lo comentaba a mi esposa y se lo leía porque me pareció muy curioso el dato. Los egipcios, cuando vieron que el ejército israelita venía, dice que desfallecieron. Aparte de que se desordenaron y perdieron la batalla y perdieron todo este territorio. Fue devuelto años después, esto fue devuelto. Lo que ya no devolvieron y no lo han devuelto hasta la fecha es esta parte de acá, que no les pertenece según el mandato de la ONU, y los altos del Golán, que son montañas en donde se genera el agua para el lago de Galilea. Entonces, ellos tienen ahorita todo esto, tienen toda esta área de acá, llegan hasta el canal de Suez, el Golfo de Aqaba, vuelven a subir y tienen toda esta área, ¿verdad? Y por ahí están los palestinos, pues los dejan vivir, por supuesto, ¿verdad? Pero realmente todo está bajo control de los israelitas. Creo que con esa terminamos. No terminamos. Usted dirá, bueno, ¿y cuántos regresaron? ¿Cuántos israelitas regresaron a su patria? Ahí hay una pequeña estadística, es del 2009, intenté buscarles una más reciente, hermanos, pero no hay. Le di vueltas al asunto y son las más viejitas. En Israel actualmente viven 5,5 millones, digamos, de judíos. En los Estados Unidos, que es la segunda colonia más grande, la primera fuera del territorio israelita, hay 5,300,000. Pregunto, solo con esos 2 datos, ¿ya están todos los israelitas en su casa? Es obvio que no. Es obvio que todavía está en proceso. El año antepasado, hermanos, regresaron 18,000 judíos a Israel. Yo estaba leyendo una información de eso porque considero que este tema de hoy en la mañana debemos de ponerle mucha atención. Así que cuando usted oiga algo acerca del aliá, o sea, del retorno de Israel a su patria, póngale mucha atención. A mí me llegó esa noticia. Un brasileño judío de 100 años se fue allá y cuenta su historia y dice, mire, esto es otra cosa. De 100 años el hombre. Esto es otra cosa, porque aquí el sábado de veras aquí no se hace negocio, decía. Disfrutamos de ir a la sinagoga, disfrutamos de ir, de holgar el día sábado y de aprovecharlo. Allá en Brasil no, todo es negocio, todo es presión. Me imaginé de nosotros, ¿verdad? Que el día sábado todo es presión, que tenés que trabajar, que eso lo quiero para el domingo, lo quiero para el lunes y tiene que estar terminado. Él mencionaba eso, y ahí entra la estadística que esta revista Eton daba. Decían de que en el año anterior, que sería el 2011, habían regresado 18,000 judíos a su patria, porque de a poquitos van regresando. El dato que tenemos entonces aquí es de que solo en Estados Unidos hay 5,300,000 judíos. Entre paréntesis, muchos de ellos con mucha plata. Se dice que ellos manejan a los congresistas, a los líderes de Israel, y por eso a cada rato usted ve, por ejemplo, al presidente ahí, ¿verdad?, coqueteando con los judíos, porque ellos manejan el país. Las Torres Gemelas derribadas en el 2001, si no estoy mal, eran de judíos, y por eso las atacaron los árabes. No le busque más. Era el centro de la economía, así lo llamaron los judíos, el centro de la economía de Nueva York. Y por eso pues ellos ya tenían planes de destruir sus torres desde hacía mucho tiempo, porque los judíos
viven en gran cantidad en Estados Unidos y con mucha plata. Luego en Francia hay 490.000, Canadá 375.000, en la antigua Unión Soviética 340.000, en Inglaterra 295.000, en Argentina, que es la más grande de habla hispana, judíos que hablan español, 183.000, Alemania 120.000, Australia 107.000, Brasil 96.000 y Sudáfrica 88.000. Son bastantes, aún solo en Sudáfrica, hermanos. Imagine usted 88.000 judíos todavía para el 2009. Así estaba. Total, ellos contabilizaban 13.300.000 judíos, sin contar las colonias pequeñas, por ejemplo, la que hay en Guatemala. Ellos se pusieron a medir las colonias más grandes, que como usted puede ver ahí, en su mayoría, aún hoy, o por lo menos aún en el 2009, en su mayoría los judíos están fuera de Israel, pero están emigrando a un ritmo constante. Muy bien. Pasamos entonces ahora a la última parte de esta profecía. Les invito a que pongan mucha atención. Es muy bonita este video que su hermano Noé va a hacer favor de ponernos. Y con esto pues vamos a ir concluyendo el tema de esta mañana. Voy a tratar de leerles una parte de este video, la segunda parte. Voy a tratar de leérselos, pero va muy rápido, así que yo lo he leído varias veces para practicar y por eso lo leer todo acerca de la moderna Israel. Pero pues voy a hacer lo posible. Es un recuento de todo lo que les he mencionado. Ese es el congreso donde estuvieron platicando y hasta que llega todo a la ONU, 1947. Sonido original de cuando están contando los votos. Si pudieran poner un poquito más de volumen. Como el resto de las naciones en su propio estado soberano. Por lo presente declaramos el establecimiento del Estado judío en Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel. Esa es la declaración, ahí está el Señor Medio. Mientras en lo profundo del corazón dirigiéndose hacia el oriente,
2008, una realidad. Israel es la única democracia en Medio Oriente. Las universidades israelíes son reconocidas mundialmente. La mayoría de los sistemas operativos Windows, LTE y XT fueron creados por Microsoft de Israel. Israel ocupa el segundo puesto de solicitudes de patentes después de Japón. Una compañía israelí, System, es el cerebro del Tracker Pendrive. Israel ocupa el segundo lugar en el mundo por la producción de libros nuevos per cápita del mundo. Tiene más museos per cápita que cualquier otro país del mundo. Una empresa israelí, Transchip, desarrolló la primera cámara de fotos en los celulares. Israel es el único país en el mundo que entregó al siglo XXI con incremento en la cantidad de árboles. Una empresa israelí, Teva, actualmente el mayor productor de antibióticos y medicamentos. Más del 85% de la basura sólida en Israel es tratada de modo ambientalmente seguro. Israel concentra la mayor cantidad de alimentos en biotecnología. Dijo Bill Gates, Israel representa el punto más alto de la innovación. Israel ocupa el segundo lugar en cantidad de empresas que cotizan en Wall Street después en Estados Unidos. En Israel se desarrolla un sistema de irrigación por goteo que minimiza la cantidad de agua necesaria. Israel tiene la mayor proporción de títulos universitarios per cápita a nivel mundial. La empresa de Israel desarrolló una biblioteca tan pequeña que entra en una píldora y se puede tragar. Israel tiene la tasa más alta del mundo de mujeres y personas mayores de 55 años. Una empresa israelí fue la primera en desarrollar e instalar una planta de energía solar a gran escala en el desierto de Estados Unidos. La empresa de Israel Dafron es la única en el mundo que confecciona ropa sin costuras para Victoria's Secret y otros gigantes de la industria norteamericana. Israel es uno de los únicos 8 países del mundo capaces de lanzar sus propios satélites. Israel tiene el porcentaje más alto de computadoras hogareñas per cápita del mundo. La tecnología para el Messenger fue desarrollada por el equipo de 4 jóvenes israelíes. El primer antivirus fue desarrollado en Israel en 1979. Ingenieros israelíes desarrollaron el primer teléfono celular en laboratorio de Motorola Haifa. Según el libro Guinness de récords mundiales, Israel tiene la mayor cantidad de calentadores de agua a base solar. Investigadores de Israel desarrollaron un nuevo dispositivo. Un producto de Israel que previene el síndrome de muerte súbita en elefantes ha salvado muchas vidas. Israel cuenta con más ingenieros y científicos por cápita que cualquier otro país del mundo. El primer equipo totalmente computarizado libre de radiación para el diagnóstico de cáncer de mama fue creado en Israel. Bueno, hermanos, este es Israel hoy. Es una profecía cumplida. Israel es una creación de Dios y Dios la sostiene. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? No podemos sino dejar de emocionarnos, hermanos, por lo que Dios ha hecho en ese pueblo que no tenía ni siquiera dónde vivir. Que Dios les bendiga, gracias por su atención. Nos seguimos viendo por la tarde. Paz, hermanos. Muy bien, carísimos hermanos, paz. Realmente es tan especial poder recordar a los que ya habían por lo menos escuchado, ¿sí? Cómo sucedió las cosas. Ahora, ¿cuántos de nosotros no sabíamos de los que estamos acá?